Hola amigos, de nuevo bienvenidos a otro episodio más de Cuéntamelo Todo. Y bueno, como aquí traemos siempre de todo un poco, hoy estoy con el cuco de mis pacientes. ¿Y por qué digo el cuco? Porque este es el temido anestesiólogo. Todos mis pacientes, cada vez que llegan al momento del parto, al momento de la cirugía o de la cesárea o lo que sea, lo primero que me dicen es que le tengo terror a la anestesia. Digo, entre esas otras cosas que vamos a hablar sobre dolor, estoy súper bien acompañada del doctor Edgar Luna, que es anestesiólogo algiólogo, traducción, porque muchas personas no saben realmente qué significa la especialidad. Algiología son aquellos especialistas en dolor. Y pues Edgar está, pues además de especializarse en anestesia, hizo una subespecialidad en dolor. Entonces, no solamente pues es el que te va a dormir o que te va a hacer que no tengas dolor durante tu cirugía, sino que también podemos tratar otros tipos de dolores en el resto del cuerpo. Hoy vamos a hablar obviamente de dolores relacionados a temas ginecológicos, pero cualquier dolor, así sea en la uña del pie, que no tenga, digamos, otra solución, puede ser tratada por los doctores de medicina de algiología. Tiene su página de Instagram para que lo sigan, Medicina del Dolor PTY, ¿no? Así que Edgar, 1 millón de gracias por acompañarme. Muchas gracias por la presentación. Creo que no me presentaban tan bien desde la escuela. ¡Wow! No, mentira. La verdad es que soy anestesiólogo y la verdad es que vamos a ver que muchos pacientes le tienen miedo a la anestesia. Total. Es totalmente normal. Bueno, a mí Nosotros me gusta que también. me den anestesia. A mí me gusta dormir. Pero la verdad es que la anestesia en los últimos años se ha hecho bastante segura. Claro. Y existen muchos tipos de anestesia para muchos tipos de cirugía y cada vez es más segura y es más fácil. Claro, y eso que dices es súper importante porque muchas veces cuando tenemos que hacer procedimientos menores como un curetaje, una histeroscopia, algo, las pacientes tienen mucho miedo de, ay, pero me van a dormir. Y yo les digo, bueno, es algo que no es tan profundo, es una sedación, algo muy suave. Igual, aunque haciendo el relajo de que me gusta dormir, la última vez que entré a un quirófano estaba aterrada, temblaba porque es verdad, o sea, todo este tema y los mitos que aquí vamos a derribar, como me encanta, pues abolir todos esos mitos, de que es que no me voy a despertar, que voy a quedar parapléjico después de la epidural, que, o sea, tantas cosas que hay alrededor de, en general, todos los tipos de anestesia. Definitivamente en obstetricia, ginecología, la anestesia más común es la epidural o raquidia, que eso quiero que conversemos cuál es la diferencia. Claro, porque es lo que más manejamos en tema de parto, cesárea, pues este tipo de anestesia, pero también, pues como mencionamos, manejamos el tema de la sedación o de dormir pues profundamente a la paciente para una cirugía mayor. Entonces, si nos puedes empezar contando un poquito, yo le digo la temida epidural, o sea, literal, pacientes que me llegan primerizas, que van a tener su baby, ya sea por parto o por alguna razón son cesárea, ay doctora, pero es que me van a apoyar y a mí me dijeron que me puedo quedar parapléjica, que voy a sufrir de dolor de cabeza, que voy a quedar con un dolor en una pierna, o sea, cuéntanos un poquito sobre cómo es la anestesia de pues, epidural o raquidia, cuál es la diferencia, qué puede sentir la paciente, o sea, cuéntanos un poquito para que la gente vaya entendiendo de qué se trata, ¿no? Ok, más que todo, la anestesia epidural es un tipo de anestesia regional, que nos basamos en dormir cierta parte del cuerpo para no dormir todo porque no es necesario. Claro. En el caso de la cesárea o del parto, vamos a dormir de las piernas para abajo porque es donde vamos a tener dolor. De Ujú, la estómago para arriba, podemos estar totalmente conscientes y despiertos ujú. porque es un momento que queremos recordar. Claro, exacto. Es lo que le decimos a las pacientes que, doctora, no me pueden dormir toda. Y digo, pero tú no quieres ver a tu bebé. O también el hecho de que la anestesia general que va por la vena puede pasar al bebé. Ese es otro de los temas que tenemos, ¿no? Sí, lo que son los opioides pasan muy rápido la barrera placentaria y le llega muy rápido al bebé y por eso hay que hacerlo rápido Exacto. porque Sí. si no el pediatra. Nos manda por un tubito. No, y realmente, pues cuando hay que hacerlo por una corredera, o sea, No, pero claro. tiene que ser algo magno, por lo cual uno decida dormir a una paciente por completo en una cesárea, una complicación muy grande. Y realmente porque hay que, como bien dices, trabajar muy rápido, eso es como uno de los momentos de mayor presión para nosotros como obstetras, sacar a un bebé lo más rápido posible con una anestesia general, porque se le pasa al bebé y el bebé puede nacer deprimido, puede nacer sin esfuerzo respiratorio, o sea, muchas complicaciones, ¿no? Y ahora que mencionas lo del bloqueo o dormir regionalmente, muchas de las cosas que le asusta a la paciente es, y yo voy a sentir, entonces hablar un poquito de esa diferencia entre sentir presión, sentir tacto, dolor, temperatura. Claro.
una de las primeras cosas que tenemos que hacer es clic con la paciente. Si uno hace clic con la paciente y le habla y le dice, yo te voy a decir todo lo que voy haciendo, hace algún chiste, de manera que la paciente se sienta más cómoda. Claro. Eso hace que todo el ambiente sea mucho más tranquilo. El procedimiento es un procedimiento relativamente sencillo, se limpia el área para evitar infecciones y se introduce una primera aguja, que es la que más molesta, que es la anestesia local. Claro. Y uno le dice al paciente, te va a arder, molestar, pica y arde. Y la paciente se queja, pero ya después de eso, la aguja, mientras se va introduciendo, es como una molestia. No debería sentirse dolor mientras va pasando. Okay. El espacio epidural es un espacio imaginario entre lo que es la médula y lo que es la vértebra. En ese espacio quedan muchas terminaciones nerviosas, que es donde nosotros vamos a poner medicamento. Y ese medicamento lo que va a hacer es interrumpir las terminaciones nerviosas con los medicamentos que le vamos a poner, de manera de que no sienta dolor, pero pueda mover las piernas, dependiendo de cuál sea el caso. Si es para un parto, buscamos que sea una analgesia, porque le vamos a poner medicamentos para que no tenga dolor, pero pueda caminar. Exacto. Si es para una cesárea, le vamos a poner medicamentos para una anestesia, para que pueda recibir lo que es un corte o una cirugía como tal a ese nivel. Claro, y un miedo muy grande de las pacientes es, y si estoy sintiendo que me están tocando, no me va a doler, ahora que dices lo del corte. Entonces, yo les hago la analogía un poquito de decirles, entonces, cuando vas al dentista, te ponen anestesia, y tú sientes que te están hurgando ahí la muela, pero no te duele, o sea, sientes tacto y presión, pero no sientes dolor. Entonces no es lo mismo analgesia que anestesia, como estabas diciendo, Exactamente, ¿no? son dos partes totalmente distintas dependiendo de cuál sea el fin. Cuando vamos a hacer un parto con epidural y la paciente nos agradece porque se le quita el dolor. Totalmente. Lo hemos vivido de que viene la paciente, está revolcándose con las contracciones, ¡ah! De una paciente que gritaba que se escuchaba hasta en la entrada del hospital. Y llegó el anestesiólogo, en ese momento estabas de viaje, ojo, no te estaba quemando. Estabas de viaje. Y literal la paciente gritaba de la nada. Dije, así, o sea, como si se hubiera transformado en otra persona, ¿no? Y lo importante en el caso del parto para nosotros es que la paciente algo debe sentir aún de las contracciones para sentir el deseo de pujar, que es obviamente lo que nos va a ayudar al momento del parto. Ahora que mencionaste lo que la paciente puede caminar, hay muchos mitos alrededor de la analgesia de parto, que si no puede caminar, que si no puede orinar, que si va a quedar con retención, que si va... Háblanos un poquito de posibles complicaciones que puede haber de una anestesia epidural. Como posibles complicaciones siempre vamos a tener es un procedimiento como cualquier procedimiento. Claro. Y estamos introduciendo una aguja en una parte donde hay nervios. Puede haber praxia nerviosa, podemos tocar un nervio si la paciente se mueve o hace algún movimiento brusco en ese momento. Puede pasar. Muy poco pasa. Las agujas han mejorado y las técnicas han mejorado. Además de eso, los medicamentos que ponemos ayudan a la sensación de el dolor, pero no tanto a lo que es la parte de mover las piernas y todo este tipo de cosas. Okay. Va de la mano con el ginecólogo. Claro. Si el ginecólogo no le gusta que su paciente camine, no le voy a poner a la paciente a caminar. Si el ginecólogo le gusta que la paciente no tenga dolor, pero pueda pujar, pero esté tranquila, es más que todo el rapport que tengas con el ginecólogo y qué es lo que cada uno busca y se sienta cómodo. Claro, por supuesto. Y un poquito de qué puede sentir la paciente, porque siempre le decimos, bueno, yo no lo he experimentado en carne propia, pero uno escucha, y más o menos por lo que ha leído, que puede sentir un corrientazo, que puede sentir calor, que puede sentir hormigueo, o sea, todo este tipo de cosas pues son normales, que esperar, se quitan, no se quitan. A veces he tenido pacientes que al día siguiente me dicen es que tengo una pierna más dormida que la otra, ese tipo de cosas, ¿a qué se deben y cómo se pueden manejar? Es totalmente normal que después de la aplicación de la anestesia epidural sienta hormigueo o disminución de la fuerza de las piernas. ¿Por qué? Porque estamos poniendo medicamentos para que tenga menos dolor. Claro. Y alguna parte del medicamento llega a la parte que da fuerza a las piernas. Puede sentir las piernas pesadas, puede sentir hormigueo, puede sentir calor, puede sentir algo de calambre, que es totalmente normal por el anestésico local. Okay. Igual a veces se ponen opioides y puede causar plurito. La paciente puede tener picazón en la cara, puede tener picazón en el cuerpo. Eso es totalmente normal. Las sensaciones de la anestesia local no duran más de 24 horas. Ok, importante. Después de 24 horas debería recuperar todas las sensaciones normales de calor, tacto y la fuerza en las piernas. Ok, y esto de que a veces una queda más dormida que la otra y tal, igual, 24 horas después. En 24 horas debe totalmente regresar a la normalidad si no se ha puesto un catéter
Ok, para poder claro. darle analgesia continua. Claro, la famosa bombita que le llaman por ahí para entrar en contexto, ¿no? Y esta famosa bombita, para que las pacientes a veces, porque preguntan mucho y qué contiene y cuánto tiempo me la dejan y qué complicaciones puede tener, qué medicamentos utilizamos, todo esto, ¿no? Normalmente en la bomba elastomérica lo que ponemos es anestésico local y ponemos algo de opioides. Ok. Las bombas elastoméricas pueden durar desde 12 horas, 24 horas, hasta un máximo de 72 horas puestas con el catéter. Eso es para ayudar las primeras 24 o 48 horas después de la cirugía para que pueda movilizarse y Claro. pueda tener menos dolor. Claro, y es importante, quiero mencionar por aquí, que esto no afecta a la lactancia. Pacientes con medicamentos para, obviamente, utilizamos medicamentos que, por ejemplo, para la parte de la analgesia, que a veces se combina intravenosa, medicamentos que se pueden usar para dar pecho. Una de las preguntas más frecuentes, ¿y no le va a afectar al bebé? Pues realmente siempre tenemos ese cuidado y estos medicamentos pues van directamente al espacio epidural y pues no debe tener ninguna de estas complicaciones con el tema de la lactancia, ¿no? Entonces, también este tema lo he visto poco, solo me ha pasado con una sola paciente. Y digo yo, no sé, es como la complicación de repente a más largo plazo o más rara, el tema del dolor de cabeza o cefalea pospunción de una anestesia. ¿Qué tan frecuente lo ves? ¿Cómo lo manejan? Es algo relativamente no frecuente, pero se da. Sí. Y la paciente se queja de me duele la cabeza, cuando me muevo me duele la cabeza, no aguanto moverme porque la cabeza siento que me va a estallar. Wow. Entonces, el primer manejo es manejo conservador. Ok. Lo que es cafeína y agua. Ok. Hidratar a la paciente y darle cafeína, ya sea en tabletas, en café, a veces hasta Coca-Cola le dan. Ay, a la vida. No, el azúcar, cuidado. Entonces, ya cuando no mejora con 24 horas con manejo conservador, hay que hacerle lo que es el parche hemático. Porque lo que pasa es que queda un hueco en el espacio donde hicimos la punción Ok. y lo que hay que es ponerle sangre para que se haga un coágulo para cerrar ese hueco. Queda como un liqueo, como un... Queda liqueando el líquido cefalorraquídeo y por los cambios de presión hace que jale la meninges y se siente como que le jala toda la cabeza. Traducción. La meninge es la telita que recubre el cerebro, ¿no? Entonces, al final, mira que lo había leído, pero no, al final, pues, explicárselo a la paciente de esa manera, obviamente ustedes son los expertos, pero es algo que debemos todos conocer porque al final la paciente, claro, tú nos ayudas con resolver la complicación, pero al final la paciente la tenemos que conversarle nosotros y tratar de tranquilizarla, ¿no? Ya te digo, la única vez que nos pasó, bueno, asistí a un colega, el colega se iba de viaje y quedé encargada y Dios mío, ahora yo qué hago, esto no me había pasado nunca y la paciente ni siquiera era mía, bueno, caos, pero gracias a Dios se resolvió, hubo que ponerle el parche y todo el tema, ¿no? Entonces, para que dejemos el miedo, la anestesia o analgesia epidural es bastante segura, nos ayuda, siempre he dicho, y es un dicho realmente bastante común, no hay cirugía sin anestesia. La cirugía yo creo que es uno de los más, digo, la anestesia es uno de los inventos más grandes de la medicina. Antes le ponían o cortaban al rejo pelado en los años por allá o te ponían, ¿qué era? Éter. Y la persona quedaba casi que drogada o se morían porque te sobredosificaban. Porque no había cómo dosificar. Exacto. Entonces esto ha traído, claro que pueden haber complicaciones, pero ha traído una mejoría, incluso también en la recuperación de las pacientes, porque antes era muy común decirle a las pacientes que no se levantaran por 24 horas, que no podían comer, o sea, tantas cosas que poco a poco hemos ido, digamos, dejando atrás, porque sabemos que podemos mejorar estos temas digamos, con las pacientes, ¿no? Y con los avances que tiene la anestesia. Ahora, pues, ya dejando un poquito de lado la parte de lo que es para parto y cesárea, hablando ya de los procedimientos que me competen en otros casos ginecológicos, la diferencia entre para pues entrar en contexto, entre una anestesia total o anestesia profunda o general o una sedación que utilizamos nosotros, por ejemplo, para procedimientos como curetajes, cono, tomas de biopsia versus, o histeroscopias, por ejemplo, versus una anestesia profunda, total, completa. Esto es algo que a los pacientes les asusta. Me voy a despertar, no me voy a despertar, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo la diferenciamos? Primero que todo, el tipo de procedimiento que vamos a hacer, el tipo de manipulación que vamos a hacer. Porque si va a haber mucha manipulación, una sedación no va a ser suficiente. Claro. Entonces, si va a ser algo relativamente ligero, lo que se le pone a la paciente es algo para que esté tranquila y probablemente para que no se acuerde o no tenga memoria de lo que es un evento malo.
Claro. para esto. Al final es un estrés la cirugía, ¿no? Exactamente, entonces se le pone algo para que esté tranquila, pueda tolerar lo que es el procedimiento y puedas hacer lo que es la parte de tu procedimiento. Ya, si el procedimiento es muy largo o el procedimiento es muy invasivo, por más que tratemos de llevárnoslas con una sedación, con algo tranquilo, es mucho más fácil hacer una anestesia general para poder tener lo que es control de todos los órganos. Claro, ¿no? Y para nosotros que estamos operando, la relajación que se logra con esa anestesia total o general nos ayuda mucho mejor a trabajar y no estar, digamos, peleando ahí con los órganos de la paciente y todo, ¿no? Complicaciones más frecuentes o, digamos, desde las más frecuentes hasta las menos frecuentes y las más temidas de lo que es una anestesia total o general o incluso sedación. De las complicaciones más frecuentes, náuseas, vómitos y todo eso. Evitar siempre el voy a comer para aguantar la anestesia. Eso es lo peor. Ay, Dios mío. Es que yo no iba a comer por mucho tiempo, así que comí. Para poder aguantar la anestesia porque la anestesia es pesada. No, eso no debe pasar. Exacto. Para poder dar una anestesia o una analgesia, el paciente tiene que estar en ayuno porque se deprime, se va a dormir y puede tener riesgo de vómitos. Claro. Y como va a tener el estómago lleno, hay que evitar. Si nosotros evitamos, por lo menos en el estómago lleno, que no coma, que tenga un ayuno, evitamos una de las complicaciones más comunes. Claro. Y más peligrosas, ¿no? La broncoaspiración el contenido gástrico a los pulmones. Es una catástrofe. Otra de las cosas que los pacientes me dicen, doctor, me voy a despertar. Esa es una de las que clásicas piensan que se va, preguntas. como en las películas que se van a parar en media cirugía. Me voy a despertar. Doctor, ¿me voy a parar en media cirugía? ¿Y si no me paro? Ajá. No se pasa en anestesia. Se pasa en pollo, doctor. Así mismo. Me dicen, doctor, no se pase en pollo porque yo quiero seguir vivo. Exacto. Entonces, no. La anestesia se mide por kilogramo de peso. Ya la anestesia ha avanzado tanto que podemos medir cuánto está sintiendo de dolor, qué tanta conciencia tiene el paciente, para poder profundizar y que uno no se despierte durante la cirugía y que se despierte en el momento que queremos despertarlo. Claro. Y este tema de, digamos, porque muchas veces antes hay que prepararnos, ahora que mencionaste el tema del ayuno, pues principalmente por lo que mencionamos del riesgo de que el contenido gástrico se vaya a los pulmones y eso genera una neumonitis química, o sea, una neumonía química, un desastre. La famosa broncoaspiración. Pero preparar a un paciente para una cirugía, porque a veces pues tenemos pacientes mayores que sufren de otras cosas. Digamos que tu top 5 de cosas que necesitamos tener al día con un paciente que va para una cirugía grande. Primero que todo, una buena cena. Si la cirugía es en la mañana, 8 o 9 de la noche, que cene bien, que tome bastantes líquidos. Ahora hemos encontrado nuevos medicamentos o suplementos que son líquidos claros para que el paciente no quede tanto tiempo en ayuna. Claro, no, y que esa hipoglicemia, todo eso también puede traer complicaciones. Por lo menos yo opero pacientes a la 1 de la tarde y lo que hago es que a las 9, 10 de la mañana le mando una carga de carbohidratos que sabe a limón. La maltodextrina, ¿no? No vamos a hablar de casa comercial. Rayos. No, pero bueno. No, espérate. Son cargas de carbohidratos. No, pero maltodextrina es el carbohidrato. Sí, que no vamos a decir marca comercial, exacto. Son cargas de carbohidratos que entran como líquidos claros que el paciente puede tomar hasta 2 horas antes de la cirugía y tiene mayor saciedad del apetito, tiene mejores controles de glicemia y tiene menos ansiedad. Claro, y algo importante ahora que mencionaste lo de los líquidos claros, echando un poquito hacia atrás y hacia adelante. Tradicionalmente, las pacientes que teníamos en labor de parto e inducción, no señora, usted no puede comer nada porque puede vomitar. Y si va a cesárea, que va... Y estas pacientes llegan con hipoglicemia al quirófano, llegan todas pobrecitas, o al momento del parto llegan pobrecitas que no pueden ni con su vida. Durante una labor de parto o durante una inducción se puede comer, obviamente no vamos a comer alimentos súper pesados porque también las contracciones, la oxitocina te puede provocar náuseas, vómitos, todo lo demás, pero necesitas esa energía y no es que con una venoclisis ahí te lo voy a dar. Entonces, claro, si estamos pensando que puede llegar a una cesárea, que al final la embarazada siempre se considera estómago lleno por la presión aumentada por el útero. Pero claro, nadie quiere además la complicación de un estómago lleno. Soy muy dada a tener a mis pacientes con dieta de líquidos claros en labor de parto por lo menos o por si acaso pues vamos a la cesárea, ¿no? Por lo menos que lo tome al principio. Exacto. Porque nos da tiempo de que si se llegara a prolongar ya ha pasado la suficiente cantidad de tiempo para tener un perfil de seguridad. Claro, no, y para el bebé también, el tema de la hipoglicemia al bebé le afecta también.
Y con estos pacientes, ya regresando a lo que estamos hablando del el top 5 de cosas para tener, estos pacientes que tienen comorbilidades, o sea, ¿qué tan necesario es mandarle una chorreteada de exámenes? ¿O qué es lo más importante? Obviamente, pacientes de cierta edad, usualmente ya hay hipertensión, diabetes y tal, pero a veces uno ve que le mandan hasta kriptonita en orina y es de que "Chuzo, esto será necesario". ¿Qué es lo más importante de evaluar antes de una anestesia? Todo depende de cómo tenga controladas sus comorbilidades. Claro. Si es un paciente que es hipertenso, diabético, pero sus laboratorios salieron dentro del rango normal, es solamente ajustarle los medicamentos si tiene o no tiene que tomarlos el día de la cirugía. Claro. Pero si es un paciente que dice, yo creo que soy hipertenso, a mí se me sube la presión de vez en cuando, ese tipo de pacientes es el paciente problema, porque Claro. es el paciente que no está controlado y el paciente que nos puede causar problemas durante la cirugía. Claro. No, es importante también algo que siempre les decimos a los pacientes, bueno, en mi caso, pues que son mujeres, pero igual hay alta incidencia ahora con la moda de los vapes, creo que a alguien le va a caer por ahí la peseta, que tienen que dejar de fumar Claro que antes sí. de, porque no solamente porque la nicotina, el tabaco y todos los químicos influyen en la cicatrización, en la coagulación y todo lo demás, al momento de una anestesia profunda o general, como dijimos que está todo relajado, es el momento en el que uno debe intubar en una sedación, usualmente esto no se hace o no se hace, esa vía respiratoria dañada, o sea, que estas complicaciones respiratorias, ¿qué tan frecuentes pueden llegar a ser? Se ven más frecuentes cuando uno intuba al paciente, le pone un tubo y lo mete a la máquina de anestesia a respirar y se ve que el pulmón no responde igual. Claro, El no pulmón se no se insufla igual. infla igual, Ah. no se llena igual, la oxigenación no es la misma por más que tratemos. Entonces, siempre que se pueda evitar lo que es la nicotina antes de la cirugía, siempre va a ser Claro. beneficioso. Y bueno, yo tengo que preguntar por mi parte favorita, el alcohol. Ay, Dios mío, a pensar soy una alcohólica. Pero es verdad. O sea, no, es verdad no que soy alcohólica. Es verdad que hay que preguntar porque, pues me preguntan, doctor, ¿y me puedo tomar unas copitas antes o unas copitas después? O sea, la gente pregunta, me pasa bastante. Y obviamente el alcohol también influye en el tema de la coagulación y demás. Pero, ¿cómo recomiendas este antes y después en cuanto al alcohol? Depende de la cirugía. ¿Vas a También. celebrar antes una cirugía? Entonces, Bueno, no. uno no sabe si va a despertarse después de la cirugía, así que... No, la idea es que no tome antes de la cirugía claro, porque no es una celebración. Y mis pacientes me dicen, después de que los opero, doctor, ¿y me puedo tomar algo? Ah. No, sí se puede tomar algo, pero un día, 2 días después. Después, claro. Y con este tema de tomarse algo, recuerdo entonces también el tema de la comida. Como dije anteriormente, es que no puedes comer por 24 horas. Ya estamos viendo que cada vez más, entre más rápido se para el paciente de la cama, entre más rápido le quitas todos los chécheres, sonda, intravenoso, entre más rápido empieza a caminar, entre más rápido se reincorpora a su vida, pues más rápido se recupera. Claro, depende también de que el tipo de cirugía, ¿no? Pero al final a veces tenemos como o escucho mucho a algunos colegas que todavía como que eso les da un poquito de temor, ¿no? Que no se pare, ¿no? Que si come de una vez le da náusea. Cuéntanos en tu recomendación y obviamente basado en todo lo que hemos revisado, pues, ¿cuáles son estas recomendaciones para los pacientes justo luego de una cirugía en cuanto a comida, pararse, etcétera? La idea es que justo después de una cirugía, la analgesia sea la mejor. Si la analgesia es la mejor, el paciente se puede comer, el paciente se puede mover, el paciente puede caminar, puede deambular. Lo ideal es que después de una anestesia general, a las 4 horas empiece con líquidos, líquidos claros. Si los tolera, ir progresando dependiendo de cuál es el tipo de cirugía. Claro. Si en la cirugía se tocaron intestinos, no vamos a darle comida de una vez. Exacto. Pero si se tocaron, en tu caso, órganos ginecológicos, pues no hay mayor problema con empezar líquidos claros a las 4 o 6 horas. Claro. Para que, si fue en la tarde, ya en la noche pase hablando y ya en la mañana vuelva a su dieta normal. Y ahora que dices esto hablando, ¿qué tan cierto es este tema de, señora, no hable porque se llena de gases? O ese para que el anestesiólogo esté tranquilo. Me vas a matar, me vas a meter en compromiso. Tiene parte y parte. Ok. A los anestesiólogos no nos gusta escuchar muchas cosas. Entonces, Sabía yo que era fake, mentira, no. pero sí tiene parte porque el paciente tiene mucho tiempo en ayuno. Claro, exacto. Es verdad, sí se puede llenar de gases, ¿no? Pero así como que dije, no hables. Es como un mito viejo, pero sí tiene su base. Tiene su base. Ok. No es tan mal. Y después de la cirugía se puede ya comunicar normal. Sí. O también de que señora no hable. Más que todo, los pacientes manejan el estrés.
Claro. Entonces ya cuando uno le dice eso, el paciente queda conscientemente de que no debe hablar y ya se queda tranquilo. Claro. Pero si uno le deja hablar a los pacientes, van a hablar todo el día. Claro. No, y durante la cirugía, en mi caso, que las pacientes están despiertas y que pues llega su momento hermoso que reciben a su bebé y tal, incluso a veces hasta nos pujan, nos se mueven y es un poquito a veces incómodo, entonces no es que uno no quiera que hablen o disfruten su momento, sino que tenemos que tener cuidado allá abajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hemos cubierto en cuanto a lo que es anestesia, cirugías y demás. Pero quiero tocar un poco específicamente de tu subespecialidad, algiología. Pues como ginecóloga me toca ver mucho el tema de principalmente el dolor pélvico crónico, las dismenorreas, dolores con las menstruaciones. Obviamente pues si hay una paciente con fibromas, quistes y demás, pero yo creo que el tema del momento es la endometriosis, ¿no? Entonces, de mi parte, pues ayudarla con el tema de tratar de suprimir la menstruación, los antiinflamatorios, los suplementos, vitamínicos, una buena alimentación, actividad física. Pero ¿cómo nos pueden ayudar ustedes en estas pacientes que tienen estos dolores refractarios, estos problemas para manejar el dolor y que pues, ya le hemos operado, le hemos dado los medicamentos y llega un momento que es como que ya no sabemos qué más hacer? Exactamente. Lo primero que todo es, yo le digo, ve donde tu ginecólogo y que todo esté bien. Claro. Una vez todo está bien, empezamos el workup de lo que es mi parte. Y vamos descartando cada una de las cosas. Ya sea, si no es de la parte ginecológica, que no sea parte abdominal, o que no sea parte a nivel de lo que es la vértebra, o que no sea parte a nivel de la articulación sacroiliaca. Claro. Que eso es algo, un dolor muy, muy común que veo todos los días y está infradiagnosticado. Sí, sabes que recibí una consulta de una señora como de 70 años que estaba hospitalizada y le estaban haciendo de todo, urinálisis, tomografía, me llamaron a mí como ginecóloga porque tenía un dolor pélvico y no tenía más nada. Al final le mandaron una resonancia, no me acuerdo la causa porque ya le habían hecho tomografía, no estaban buscando lo que dijiste, pero salió en la resonancia que tenía una inflamación en alguna articulación. O sea, al final su dolor pélvico, que todo el mundo se lo achaca al ginecólogo, terminó siendo algo de ortopedia o neuro. O sea, ¿qué tan frecuente es eso? O sea, es bastante... Es bastante frecuente. Y más que todo porque la paciente lo dice, tengo un dolor en el vientre, en la parte baja, y ahí me duele. Y lo primero que lo asocian es con la parte ginecológica. Exacto. Pero hay parte de lo que es la articulación sacroiliaca que el dolor pasa por la cadera y se mete a la ingle. Coge parte de la pared abdominal y se mete a la ingle. Okay. Entonces, el paciente siente que se mete a la ingle y que siente en las partes bajas. Claro. No, incluso, bueno, la articulación sacroiliaca acá atrás y se va, pues, como dice el doctor, hacia adelante, esa sensación. Incluso en las pacientes, ahora que lo mencionas, ese recorrido, las pacientes embarazadas, ya cuando el útero está creciendo, que hay estiramiento de los ligamentos redondos, es un dolor que prácticamente no podemos eliminar. O sea, le decimos ponte pañitos tibios, toma acetaminofén, porque en el embarazo no se puede tomar más de 4 cosas, pero es un dolor propiamente ligamentario, o sea, del estiramiento. Es una disfunción de la articulación sacroiliaca. ¿Qué es lo que pasa? Con el tiempo, en pacientes mayores, los músculos se van perdiendo lo que es la fuerza y los tendones van perdiendo la laxitud. Claro. Entonces, esa articulación tiende a moverse. Es una articulación fija, no debería moverse. Pero cuando se mueve, irrita los nervios que están en la parte de atrás, que parecieran como si fuera la ciática. Ajá. El paciente llega, doctor, que yo tengo ciática. Bueno, ¿por dónde pasa tu dolor? No, mi dolor es por la cadera y no. Cuando uno tiene ciática, normalmente es por detrás de la nalga, por detrás de la pierna, Claro. como si fuera calambre corrientazo. Es muy, Hasta muy, el- muy hasta el pie, ¿no? hasta el pie, Ajá. muy característico. Claro. Entonces es más que todo el examen físico y indagar cómo es, cuándo sucede. Claro. Y así podemos ir diferenciando que no sea ginecológico, que no sea abdominal, que no sea urológico. Exacto. Y ya descartado, digamos, la parte intestinal, ginecológica, urológica, entonces, ¿cuál es tu workup? ¿Y cuáles son las alternativas para estos dolores pélvicos crónicos? O, por ejemplo, en pacientes que, digamos, sí tienen, porque han tenido, por ejemplo, en el caso de la endometriosis, que puede infiltrar terminaciones nerviosas también y todo esto, ¿qué alternativas hay para manejo de dolor a largo plazo? ¿No? Porque no la puedo tener con AINES toda la vida, ¿no? Hay que tener en cuenta que el dolor crónico ya se considera una enfermedad. Claro. ¿Qué queremos decir con que es una enfermedad? Que es como si fuera la presión, el azúcar o la tiroides. Vas a tener que tomar medicamentos para controlar el dolor. Ok. O sea que vamos a tener un dolor, tratar de disminuir el dolor
que la línea del dolor sea lo más bajo posible, pero va a haber días buenos y va a haber días malos, como todo. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer es evitar la mayoría de los días malos para controlar lo que es el dolor cuando la causa no es muy específica. Claro. Cuando sabemos la causa, podemos tratar de llegar a un nervio o alguna articulación, ya sea a quemar los nervios, hacer un bloqueo o hacer una infiltración. Ok, y esto a veces a los pacientes también les da un poquito de temor, que la aguja que me la van a poner en la articulación, no sé qué se le pone, qué pueden sentir, posibles complicaciones, cada cuánto tiempo se hace, es algo que hay que hacer recurrentemente. Al final, el bloqueo depende para que uno lo busque. El bloqueo puede ser diagnóstico, pronóstico o terapéutico. Ok, Como vivimos en un país que no tenemos tiempo de muchas cosas, siempre lo hacemos diagnóstico, diagnóstico y tratamiento. Claro. O sea, el diagnóstico lo hacemos porque ponemos anestésico local para Ok. poder llegar al nervio o la articulación y dormir la articulación o el nervio para ver si eso es lo que está molestando. Ok, Si eso quita el dolor por 1 hora, es diagnóstico positivo. ok. Pero como no vamos a hacer una apoyada para quitar el dolor por 1 hora, porque Solamente ese ya, es exacto. algo que no pasa, ponemos corticoide de depósito Para que se para poder desinflame. que se desinflame. Ok. Hay pacientes que con el corticoide de depósito y un bloqueo diagnóstico pronóstico mejoran por 6 meses Ah, y no wow. vuelven a la consulta y dicen ya me siento bien. Ya estoy bien. Ajá. Hay pacientes que le dura 15 días, hay pacientes que le dura 3 meses. Es muy variable dependiendo de la situación de cada paciente y cómo se sienta y cómo vaya progresando. Claro, y esto se puede hacer de forma recurrente con todo el tema de que si los corticoides debilitan la inserción de los tendones y todo el tema. Más que todo el problema es el eje hipofisiario con tanto corticoide. Claro. Las literaturas dicen que no más de 6 corticoides al año de depósito. Al año, ok. Al año. O sea que si nos podemos contar, te puedes hacer 6 infiltraciones al año. Por el tema más que nada hormonal, o sea, no tanto por el Exactamente. tema de debilidad de huesos, articulaciones y No, demás. más que todo por la parte hormonal porque se pone el corticoide. Claro. Si pusiéramos solamente anestésico local, puedo apoyarlo toda la semana, pero nadie va a estar Obviamente, exacto, apoyándolo toda nadie la quiere semana. apoyarse toda la semana, exacto. Ok, entonces, digamos que, porque me toca verlo, causas de dolor pélvico crónico existen un montón, o sea, no me echan la culpa a mí, nada más la parte ginecológica, a veces realmente estamos atados de manos que no sabemos qué hacer. Igualmente le puede pasar a los cirujanos, le puede pasar a los urólogos, así que ya saben, aquí tenemos a la persona a quien referírsela. Y digamos que en una primera visita, o sea, el paciente se puede ir con esta idea o tiene que hacerse algunos exámenes antes. Digamos que, ¿qué exámenes de imagen imágenes más que nada refieres? Si llega a la consulta con un estudio de imagen adelantado, es mucho más fácil. Pero muchas veces un estudio de imagen mal mandado Exacto, no sirve de nada. Claro. Entonces, muchas veces yo, por lo menos, utilizo mi ultrasonido para hacer diagnósticos en la primera consulta. Ok. Para no tener que mandar diferentes tipos de exámenes. Pero si ya es un problema que se sale del uso de un ultrasonido para ver una articulación o necesitamos ver algo más profundo, ya sí vamos a complementar con un CAT o con una resonancia. Ok, creo que ya entonces hemos quitado todos los mitos y miedos principales de la anestesia epidural para más que nada mis pacientitas. Obviamente también la anestesia general, sedación para cuando hay otro tipo de cirugías. Y saber que hay otras causas de dolor pélvico crónico. En caso de mis pacientes sí hay que buscar mucho en el tema ginecológico, pero tenemos que estar conscientes de otros síntomas y de otras causas. A veces por no saberlo, no lo pensamos y no lo buscamos. Ahora, saben que siempre toco este tema en todos los episodios. Prevención o tratamiento a largo plazo del dolor pélvico crónico o incluso para recuperación de una cirugía. Después de una cirugía, obviamente también depende de qué tipo de cirugía o después de una anestesia más que nada. Por ejemplo, una paciente que fue a labor de parto, pero se le puso analgesia epidural. ¿Alguna contraindicación al no haber tenido una cirugía porque fue parto? ¿Alguna contraindicación para hacer su vida normal o hacer ejercicio cuánto tiempo después? Ninguna. Nada. Ninguna contraindicación. Exacto. Más que la del cirujano. Exacto. Por la parte de En cuanto a anestesia, la cirugía, no. exacto. Y en el caso de ejercicio para dolor pélvico crónico, ¿se recomienda algo en particular? ¿No pueden hacer ejercicio cuando le haces el tratamiento? ¿Cuál es la recomendación? La parte difícil de hacer ejercicio en un dolor pélvico crónico es que tienes dolor. Claro. Si tienes dolor, no puedes hacer ejercicio. Entonces, en mi consulta lo que yo hago es, primero vamos a tratar de controlar el dolor Ujú. para que después puedas empezar con actividad física. Porque la actividad física molesta, duele. Claro. Entonces, es primero encontrar los medicamentos ideales que pueda tomar para bajar la cantidad de dolor para que pueda incorporarse a hacer ejercicio o fortalecimiento de músculo.
Claro, y ahora que lo mencionas, y un mito muy clave de esto es que si tengo dolor me tengo que quedar en reposo total. O sea, las personas, este reposo total o esta falta de movilidad a las articulaciones a largo plazo es peor. Es peor. Una de las cosas que a mí me pasa, el 90% de mis pacientes llega a la consulta, doctor, ¿cómo me pasó esto? ¿Qué pude haber hecho? ¿Qué es lo que yo hice que me dio esto? No existe una causa. Claro. No existe el, ¿sabes? Cuando fuiste a agarrar la pluma que te agachaste, ese Agachaste mal. momento que te agachaste mal, ese no existe. Lo que sí te puedo decir es que siempre y cuando comas bien, hagas ejercicio, te mantengas activo y no tengas una vida sedentaria, todas estas causas van a mejorar tu actividad física y va a mejorar tu vida. Claro, y es lo mismo que hemos mencionado anteriormente cuando hemos tocado el tema de endometriosis, que toca hacer ejercicio para mejorar todo lo que es inflamación, la parte pues vascular que va a drenar todo ese líquido inflamatorio, va a mejorar todas las cascadas inflamatorias en el cuerpo, libera endorfinas, así que te vas a sentir súper bien. Entonces ya vieron, no lo digo solamente yo, no soy una necia intensa. Aquí el doctor, especialista en dolor, les está diciendo que hay que moverse. Claro que si hay dolor uno se va a sentir mal, pero hay que hacer algo, aunque sea caminar, claro, después del tratamiento si tu médico te lo permite, ¿no? Pero la clave de los estilos de vida saludable, e incluso que lo toqué anteriormente en las pacientes ya mayores que veo, por ejemplo, de menopausia, la suplementación con calcio, vitamina D, una adecuada alimentación, es clave para darle fortalecimiento a los huesos, a los músculos y a todo esto. Así que bueno, yo creo que este ha sido un episodio que he aprendido yo muchísimo, súper informativo y bueno, hay que perderle el miedo. Claro que todo puede tener sus complicaciones, pero la ciencia ha avanzado mucho y a veces es peor darle delay a las cosas por un miedo porque las cosas pueden terminar peor. Entonces, de verdad que muchas gracias, Edgar, por habernos acompañado en este súper episodio. Si hay alguna otra cosa que quieran saber o preguntar o quieren una parte 2 por más cosas que se hayan quedado acá con el doctor, ya saben, nos lo dejan en los comentarios y gracias por acompañarnos a un episodio más de Cuéntamelo Todo.